Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola Ligda, Hola. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy y vamos a terminar con el tema de admisión de personas para poder estar listos para la para el próximo examen parcial. Bueno, eh, anuncios, el examen parcial, como ya seguramente vieron en la página de la facultad, está programado para el próximo lunes 20 de marzo. Los temas que van que se van a votar en el examen parcial es planeación estratégica de recursos humanos, diseño de cargos, y el último que estamos viendo actualmente es el de reclutamiento y selección, o es lo mismo que admisión de personas. Así que, y hoy vi que la licenciada Gaby ya le subió este documento, ya lo tienen en Classroom, entonces ya tienen todo lo que necesitan para repasar, pero yo les recuerdo y les sugiero que repasen del libro, que lean el libro, porque este documento o estos temas se evalúan de lo que vieron en el libro. Así que, por favor, abóquense principalmente a su libro para poder repasar el contenido del examen parcial. Bueno, entonces el último día que vimos lo referente a esta presentación, hablábamos o nos quedamos hablando sobre el proceso de selección y hablamos acerca de cómo conducir una entrevista y se vieron algunos de los aspectos importantes que se deben de tomar en cuenta para poder hacer una adecuada entrevista. Y el proceso de la entrevista, un proceso sugerido de entrevista, es que se inicie considerando que en el proceso de entrevista sus dos principales actores es el entrevistador y el entrevistado, y que es importante que se considere el contexto en el cual se encuentran fungiendo. El proceso de la entrevista tiene estos elementos sugeridos: la preparación del entrevistador, la creación de un ambiente de confianza, el intercambio de información, la terminación y la evaluación. Cuando se habla de la preparación del entrevistador, se le sugiere a la persona que va a conducir la entrevista que antes de realizar la entrevista debe de contar con un formato de entrevista, debe saber qué tipo de entrevista se va a hacer y cómo la va a realizar, que se adapte al puesto que se pretende cubrir y que se base en las especificaciones del puesto. Verificar los detalles acerca de esa entrevista. ¿Por qué razón? Las entrevistas que manejan las organizaciones cuando son entrevistas estructuradas,
en la mayoría de situaciones son lo que popularmente les llaman los enlatados, que son paquetes que se compran o formatos que se compran y que su adaptación es en general. Sin embargo, en ocasiones es muy evidente que ese formato de entrevista o esa entrevista no está poblada o no está pensando en alguien o un puesto específico, y por eso es necesario que el entrevistador sea hábil y pueda adaptarla a la situación en particular. Cada entrevista es diferente. Y aunque se esté entrevistando para un mismo puesto, el contexto y la persona entrevistada o el entrevistado va a hacer la diferencia. Así que es necesario que cada formato de entrevista sea específico para cada puesto y para cada situación en particular. También es necesario que el entrevistador esté informado adecuadamente de todos los aspectos relevantes de la vacante a fin de responder cualquier inquietud que surja por parte del candidato. Aquí podría decir cualquiera, pues obvio va a saber cuáles son las especificaciones de la vacante porque es de la empresa, etcétera. Sin embargo, no siempre. A veces las personas no todas las personas están debidamente informadas de ciertas situaciones o muy específicas. A veces le preguntan detalles sobre cómo es el microclima laboral y el entrevistador puede decir que es muy bueno o puede dar detalles muy generales, pero no puede dar ejemplos específicos acerca de la situación o los horarios de entrada y salida. Que los horarios están establecidos de cierta manera y sin embargo existe la posibilidad de que por la naturaleza del trabajo tenga que o con frecuencia se extiendan esos horarios. Entonces esos detalles vale la pena que el candidato, si existen las particularidades en ese puesto de trabajo, vale la pena que el entrevistador se las pueda responder al candidato. En cuanto a la creación de un ambiente de confianza, los psicólogos le llaman a esto el rapport, que es el momento y la situación exacta en la que se crea un ambiente que le va a permitir al candidato ser bastante abierto y estar en la anuencia de brindar la información de la manera que la organización lo necesita. ¿Cómo se crea este ambiente? Mostrando atención, amabilidad, respeto al candidato o al entrevistado para crear una buena imagen tanto de la organización como de la empresa cliente a la cual se está representando. El intercambio de información, mantener la comunicación siempre de doble vía, es decir, el entrevistador es quien dirige la conversación, sin embargo, tiene que brindar espacios para que el entrevistado pueda plantear sus preguntas o realizar sus aportes también. Y esa comunicación debe darle la oportunidad al candidato para que se expresen las respuestas a las preguntas formuladas. A veces le surgen dudas, a veces necesita más información para dar una respuesta y se tiene que prever esa situación y darle toda la información y así también como plantear sus cuestionamientos muy específicos del puesto o de la empresa en general. Y en esta etapa se debe obtener la mayor cantidad de información posible que a la organización le permita determinar si el candidato califica para el puesto disponible. Normalmente la mayor cantidad de información acerca de un candidato la da la entrevista. Y la terminación, cortésmente indicarle al candidato si cuenta con alguna pregunta o comentario final y si la respuesta es negativa, entonces se procede a informarle que le estarán llamando posteriormente. En la evaluación es posterior a la terminación y a que el candidato se haya ido. Se evalúan los resultados según el formato de evaluación de entrevista propuesto y se aportan los resultados o se dan conclusiones según el análisis realizado acerca de la impresión que generó el entrevistado o el candidato en ese proceso de entrevista. Vamos a pasar esto. Esta es una guía de entrevista de selección. Es una guía de entrevista de selección muy general y estructurada, en el sentido de que nos da
un enfoque o una estructura acerca de cómo se tiene que realizar la entrevista. La verificación de referencias en un proceso ideal puede ser posterior a la entrevista, y en esta verificación de referencias y recomendaciones se debe de realizar o entablar comunicación vía telefónica con los referentes del candidato evaluado para obtener la información acerca de esa persona, y las empresas deben estar atentas a las políticas que indiquen todas las referencias sean neutras. En cuanto a la aplicación de exámenes, esto se refiere a los exámenes técnicos, a las evaluaciones técnicas y también a las evaluaciones de otra índole, las evaluaciones psicométricas y las evaluaciones de personalidad. En relación a esto, constituyen la aplicación de un mecanismo por medio del cual se pretende medir ciertas características de la persona, ya sea de conocimientos, de personalidad o tendencias, las cuales van desde aptitudes, así como la destreza manual, la inteligencia y la personalidad. Esto es un ejemplo de cómo se puede programar en un proceso de selección las pruebas que se le van a hacer a un candidato. No existe un proceso único e ideal en todos los casos, a menos, claro, que sean los famosos enlatados. Los enlatados, cuando las organizaciones contratan el proceso de reclutamiento o herramientas del proceso de reclutamiento. De ser así, se tiene un proceso, o la organización debe de tener un proceso que no necesariamente va a ser general para todos, sino debe diseñar un proceso para cada puesto, para cada situación específica. Como ven ustedes aquí, en esta tabla tenemos la programación de todas las pruebas que se le van a hacer a cada puesto. En la primera columna tenemos los diferentes puestos que están reclutando y seleccionando, ya están en el proceso de selección, y en las siguientes columnas, desde la segunda columna hasta la sexta columna, son pruebas. Las pruebas que la organización tiene establecido realizar a cada uno de esos puestos son pruebas de conocimientos psicométricas, de personalidad, de simulación y el polígrafo. Ahora bien, de todas estas pruebas no se le van a realizar todas a todos estos puestos. Algunos sí y otros no. En el caso del puesto de coordinador de logística, se le van a realizar pruebas de conocimientos básicos, y aquí me dice de una vez qué tipo de conocimiento voy a evaluar. Se le van a realizar las pruebas psicométricas, y aquí me dicen cuáles son las pruebas psicométricas que le vamos a realizar a los candidatos a este puesto. En cuanto a las pruebas de personalidad, también me establece que sí se le va a realizar una prueba de personalidad y cuál es la que se le va a realizar. No se le va a realizar, sí se le va a realizar una prueba de simulación estándar y no se le va a realizar pruebas de polígrafo, y sucesivamente, así me dice para cada uno. Ahora bien, veamos casos en particular. Cuando se trata de un asistente en mantenimiento, en esta programación que nos compartieron como ejemplo, para un asistente de mantenimiento, si ustedes se dan cuenta, no le van a realizar ninguna de estas pruebas, ni de conocimientos básicos, ni psicométricas, ni de personalidad, ni de simulación, y ni el polígrafo. La justificación o el comentario que existe aquí es que no se recomienda realizar ninguna de las pruebas que la organización tiene disponible para el puesto, por la naturaleza del puesto. Ahora bien, ¿cómo van a suplir esa necesidad de contratación o de garantizar que tiene las competencias? Probablemente solo están programando una serie de entrevistas y la verificación de referencias. ¿Me doy a entender con esto? Se explica esto. Esto ocurre cuando la organización tiene varios procesos, o son organizaciones que tienen bastante movimiento en su nómina, y en cada situación o en cada ocasión tienen varios procesos o varios puestos que
que se deben de llenar y pasan por el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, lo ideal es programarlos de esta manera y justificar por qué sí o por qué no se van a realizar las pruebas que se les programaron. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok. Veamos entonces. Lo que tenemos aquí es un formato de verificación de referencias personales. Bueno, normalmente la verificación de referencias personales. Hola, Ligda Gaby, ¿cómo está? Qué gusto verla. ¿Todo bien? Hola, licenciada, buenas tardes, qué pena. No tuve inconveniente, pero ya lo resolví. Mil disculpas, bueno. mil disculpas. No hay penalidad. La leí, pero no le pude responder, pero sí la leí. No tenga pena, qué pena, de verdad, pero fue un último momento, pero ya lo solucioné. Muchas gracias. Qué bueno, Liga, me alegro. Entonces, chicos, les comentaba que la verificación de referencias personales es una situación bastante importante para las organizaciones. ¿Cuáles son? Piensen, al ratito hablamos de estos. ¿Cuáles son las preguntas más raras que les han hecho a ustedes en una entrevista de trabajo y que tenían que ver con las referencias laborales? Piensen en eso y un ratito platicamos. Les voy a preguntar. La verificación de referencias personales es muy importante. Sin embargo, al igual que algunas pruebas como la del polígrafo, que particularmente nunca he estado de acuerdo con esa prueba y que no me parece que realmente arroje los elementos o que nos dé información fidedigna. Hace años había una agencia de seguridad en la Petapa, que casualmente se me olvidó su nombre hace como 2 años. La agencia, o todas las agencias de seguridad, tienen entre sus primeras pruebas la prueba del polígrafo para garantizar que las personas que integran su fuerza de trabajo tengan las características que ellos necesitan. Bueno, pues hace muchos años se descubrió que había una banda que robaba furgones y la banda estaba compuesta por personas que trabajaban de seguridad, de agentes de seguridad en esa empresa. Eso fue hace muchos años, mínimo hace más de 7 años. Y entonces, ese tipo de situaciones son las que nos hacen pensar qué tan fidedigna es la prueba del polígrafo. ¿Realmente le da la información que necesitamos saber de las personas? En ocasiones nos encontramos con situaciones como esta que nos hacen dudar acerca de su validez o de la forma en que fueron aplicadas. En igual caso, se tiene que tener especial cuidado con cada una de las pruebas que se van a aplicar en el proceso de selección para que nos dé realmente la información que necesitamos. En el caso de la verificación de referencias personales, en oferta de empleo nos solicitan que nosotros coloquemos referencias de personas, ya sea con las que hayamos tenido un vínculo laboral o un vínculo personal. En ambos casos, la intención es verificar, llamar a todas y constatar que la opinión se mantenga, que la opinión entre cada una de ellas se mantenga. Y este proceso, según las organizaciones y según las políticas, se mantiene. En una organización que también se me olvidó el nombre, pero fue hace como 9 años que no estoy muy segura que se dedica en Guatemala, pero hace algo con aceros de Guatemala. Se dio el caso de una persona que habían recién contratado y la persona que recién habían contratado empezó a dar indicios de que se tenía otro estilo de vida, tenía otro tipo de vida, gastaba mucho, cambiaba carro cada año, o lo que pudieron averiguar de los últimos años, se vestía con ropa de marca, usaba accesorios de marca, entonces llamó bastante la atención en la empresa, le pidieron a recursos humanos que hiciera nuevamente un proceso de verificación que se había obviado en el proceso de selección porque no sabían absolutamente nada de esa persona. Hicieron su proceso de verificación de referencias porque la idea
que causa esta situación cuando vemos a personas de esta naturaleza que prosperan muy rápido, es que algo está pasando y no es, eso no es normal, eso no, en nuestra situación, en nuestra sociedad, eso no es normal. Y el sueldo que tenía no le daba para tener ciertos lujos. Entonces se hizo un proceso de verificación de referencias y se dieron una gran sorpresa. La sorpresa era que esta persona vivía en un lugar bastante humilde, en un cuarto de una casa, alquilaba un cuarto de una casa en el que no tenía absolutamente nada más que una humilde cama. Y comía en los puestos de comida informal que se ponían en las esquinas cerca de la organización. Entonces, se verificaron obviamente las referencias ahí, se dieron cuenta de por qué sí esta persona tenía o podía darse ese estilo de vida aparentemente, y aparte tenía deudas por todos lados. Entonces, ese proceso se vio en el proceso de selección y se fueron a dar cuenta más adelante. Es importante verificar las referencias para no integrar a la organización personas que no se vayan a acoplar a la cultura organizacional, que les vayan a ir a hacer un desastre a la cultura organizacional, porque puede ser que todas las pruebas hayan dicho que era un excelente elemento, que tenía el conocimiento, que tenía la experiencia, que tiene la tendencia de personalidad y de adaptarse a los equipos de trabajo. Sin embargo, al final de cuentas, las referencias personales, sino el hecho de que nos den un indicio con qué personas puede relacionarse o se ha relacionado, ha tenido una relación estable y que nos puedan indicar cuáles son sus tendencias de personalidad, también nos da indicios de cuáles son los lugares que frecuenta, sus hobbies, sus pasatiempos, etcétera. Y eso es importante tomarlo en consideración. El proceso de selección es el primer elemento, es el primer contacto que la persona tiene con la organización y que posteriormente va a impactar en todo el proceso de administración de recursos humanos. Desde aquí nosotros podemos detectar si la persona se va a acoplar a la organización, a su cultura, qué elementos le hacen falta para fortalecerlos como proceso de formación, si tiene el potencial para seguir creciendo en la organización, si no le interesa seguir creciendo en la organización, y todos esos elementos es fundamental que los conozcamos para que la organización no tenga sorpresas posteriormente. Y bueno, el procedimiento o procedimientos múltiples de selección en las organizaciones que tienen bastante movimiento en su nómina o que se dedican exclusivamente a este proceso, tenemos procesos o pasos estándar que no se pueden obviar y que según las políticas de la organización se pueden llevar a cabo. En el entendido que es importante considerar los puntos de rechazo, en qué momento vamos a rechazar a un candidato. El primer procedimiento múltiple de selección es el que vemos aquí. El candidato viene, inicia con una entrevista de selección, con un formulario de inscripción, se le hacen las pruebas de conocimiento, entrevistas estructuradas, prueba de capacidad y una entrevista final. Pero en cualquier momento de estos, al final de estos, entonces se le dice al candidato, si fue rechazado, continúa en el proceso. Pero hasta que finalicen todos estos elementos, hasta que se finalice todos estos pasos, se toma la decisión de rechazar o admitir a la persona. En el segundo caso, estamos hablando de un proceso quizás un poco más complejo, donde el candidato viene y el candidato presenta el formulario de inscripción, la entrevista de selección, las pruebas de conocimiento, la entrevista estructurada, las pruebas de capacidad y la entrevista final. Mismo proceso o mismos elementos de selección que en el primer caso. Sin embargo, en cualquiera de estos también puede ser rechazado. En cualquier momento puede ser rechazado. Antes de pasar a la entrevista final puede ser rechazado. Y el último proceso es cuando el candidato llega a la organización, realiza todo el procedimiento, pero en estos tres primeros es como constituye una primera etapa. Después de presentar el formulario de inscripción y la entrevista de selección y la prueba de conocimiento, después de estos tres elementos se puede decidir si el candidato continúa o no a una siguiente etapa. Entonces se le puede rechazar
o enviarlo a la siguiente etapa. En la siguiente etapa hay una entrevista estructurada, una prueba de capacidad y una entrevista final. Y después de este elemento, entonces pasa al proceso de admisión. La decisión y la contratación, que es el último paso, el proceso de admisión de personas concluye con la admisión, con la contratación de la persona, y es una decisión como una última etapa del proceso de selección, la toma de esa decisión. En este punto se toma la decisión de contratar al candidato idóneo para el puesto vacante. Si solo se puede contratar a un candidato, entonces se determina quién es ese candidato. ¿Quién es ese candidato idóneo para ese puesto de trabajo? Y si estamos hablando de un proceso que le permite a la organización contratar a varias personas para un solo puesto, entonces se eligen a los idóneos o los que se van a acoplar o los que tienen la tendencia o el potencial de acoplarse de mejor manera a ese puesto de trabajo. ¿Cuál es la diferencia básica entre el proceso de selección y el proceso de reclutamiento, que son los principales pilares que constituyen el proceso de admisión de personas? El proceso de reclutamiento es el conjunto de procedimientos tendientes a atraer candidatos adecuados. Y el proceso de selección es la elección de los candidatos más adecuados con relación al perfil del puesto. Reclutamiento es identificar una vacante y comunicarla al mercado laboral. Y selección es recibir las respuestas del mercado laboral y elegir a la persona idónea con las capacidades que la organización está requiriendo. Bien, existen varios procesos estándar, como lo vimos al inicio del tema de selección. Existen varios procesos estándar de toda la admisión de personas que pueden iniciar con una recepción de solicitudes, las pruebas de idoneidad, las entrevistas de selección, la verificación de datos, el examen médico, la descripción realista del puesto y la decisión de contratar a una persona para el puesto de trabajo que se está requiriendo, a la persona idónea con las capacidades idóneas. El flujograma de proceso de reclutamiento y selección completo puede acoplarse a lo que ustedes ven aquí. Sin embargo, nuevamente les digo que no tenemos un proceso estándar, sino que estamos dependiendo de cada contexto, de cada organización y de las políticas que cada organización aplique a sus procesos de reclutamiento y selección. Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta con esto? ¿Dudas o preguntas? Lake, buenas tardes, perdone. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Como usted por último comentó que le mencionáramos, ¿verdad? Que tal vez qué experiencias habíamos tenido con respecto a lo que serían las referencias personales o laborales, ¿verdad? Ajá. En mi caso, lo que a mí me solicitaron fue lo que eran los DPIs de quienes fueron mis referencias, ¿verdad? Personales. No sé si en ese caso tal vez solo para validar de que sí fuesen personas reales, ¿verdad? Qué interesante. ¿Y usted los tenía y los dio? Sí, yo fui a pedírselos de una manera tal vez no. Ellos supusieron así como de que, bueno, ¿para qué tanto trámite, verdad? Suficiente con las cartas, ahí están los números de teléfono. Y también habían colocado el DPI, el número, ¿verdad? Pero como ellos querían la copia y así en grande. Entonces, me imagino que para eso, ¿verdad? Eso es lo que yo tal vez supongo, o no sé, usted en ese caso, ¿qué me diría? El por qué también, ¿verdad? Sí, querían saber si eran reales. Pues al parecer algunas personas no colocan referencias reales o lo que he visto más seguido y quizás no les parezca tan desconocido es que colocan referencias de amigos que tienen empresas, pequeñas empresas, y decirle
estoy buscando trabajo y te voy a poner como referencia, ahí decís esto y esto y esto de mí, entonces puede ser que lo manejen de esa manera también, ¿sí? Qué interesante, eso de que hayan pedido los DPIs, las copias de DPIs, no lo había escuchado antes, pero me parece muy interesante y es muy importante que las organizaciones se cubran, aunque definitivamente el hecho de pues, no sustituye a que hagan su tarea y que hagan su trabajo. Es muy importante que las organizaciones, según el puesto que van a integrar, se den la oportunidad de verificar todo lo que necesitan saber acerca de las personas. Muchas organizaciones hacen una exhaustiva verificación de referencias y se me escapa el nombre en este momento. Hacen una exhaustiva verificación de, un estudio socioeconómico, desde determinar en dónde vive la persona, qué hace, a qué dedica el tiempo libre, el tiempo que ha estado sin trabajo, si ha estado sin trabajo, qué ha hecho, con qué personas se relaciona, cuáles son los lugares que frecuenta y en qué área ha invertido la especialización de sus conocimientos. Hay muchas situaciones bien interesantes que las organizaciones pueden ver y prever con esto. También en las entrevistas de trabajo en ocasiones les preguntan si realizan actividades caritativas. Si realizan actividades caritativas para determinar también cuál es el perfil de la persona que van a contratar. Elmer dice, a mí me pidieron mi Facebook. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Muy bien. ¿Y qué le dijeron? ¿Le dijeron algo sobre su Facebook? Sí, Linda, buenas tardes. Sí, era para ver justo lo que usted mencionaba ahorita, licenciada, de con quiénes me relacionaba, quiénes eran mis amigos en Facebook, y así bien minucioso la investigación que le hacen a uno, ¿verdad? Sí. Ni el FBI. Cabal. Y está bien, eso está bien, es correcto. Es correcto. Lo feo es que se lo hayan tenido que pedir así como que no están haciendo su trabajo, porque es parte de lo que las organizaciones deben de, un buen reclutador tiene que poder incluir en su proceso sin necesidad de pedírselo a la persona. Pues es una situación muy, muy engorrosa, tal vez es hasta cierto punto pedírselo es invasivo, pero está bien, es uno de los primeros elementos que cualquier persona va a hacer, y estoy segura que muchos de ustedes lo han hecho, que queremos saber algo de una persona y vamos a Facebook a ver qué dice Facebook. También colocarlo en Google el nombre de la persona es una interesante opción, lo que nos tenga que decir el buscador de Google de alguien también en ocasiones es interesante. Entonces sí, hay muchas maneras de verificar y garantizarnos cuál es el perfil de la gente que estamos a las organizaciones, y es sumamente importante. Así que mucho cuidado con lo que publican en Facebook. ¿Qué otras experiencias, qué otras cosas les han pedido, les han dicho en las entrevistas de trabajo? Buenas tardes, licenciada. Hola, Pedro. Pues fíjese que en mi experiencia en mi contratación, de hecho, hasta el área de recursos humanos hizo un estudio socioeconómico. Llegaron a la casa, tomaron fotografías, hablaron con los vecinos. Entonces, para mí fue algo nuevo en ese entonces, ¿verdad? Y quizás lo sintió invasivo, Pedro. Sí. ¿Y qué tipo de empresa era? Es banco. Ah, por eso. Sí, las organizaciones del sector financiero son las que se encargan de ser bien minuciosos en esa investigación, y está bien. Después de indagar con vecinos, indagaron las referencias también, hicieron algunas visitas
hicieron hasta la prueba de polígrafo para la primera contratación. O sea, es así, literal, minucioso. Sí, sí. Qué minucioso, pero qué bien, pasó la prueba. Sí, llevo 10 años en la institución, gracias a Dios. Ah, qué excelente, qué excelente. Entonces, el proceso dio resultados, hay estabilidad ahí. Qué bueno, Pedro. Sí. Me alegro. Esos procesos, pues sepan ustedes que no son baratos. Esos procesos son caros, es tiempo, horas hombre, el hecho de salir de la empresa, ir a buscar lugares específicos, tomarse tiempo para hablar con gente desconocida, etcétera, tantas situaciones que implican y riesgos que implica ese estudio socioeconómico, es caro para la organización. No muchas empresas se pueden dar el lujo de hacerlo de esa manera como Pedro nos explica. Sin embargo, pues da mejores resultados si se garantiza que la persona tiene el potencial, tiene el conocimiento. Entonces la organización hace el esfuerzo de invertir en esa parte del proceso de selección. Dice Javier, en alguna ocasión fui a solicitar empleo a una institución bancaria y lo extraño o exagerado fue que enviaron a alguien a hacer preguntas a vecinos. Eso fue una semana en total y la plaza la obtuve un año más tarde. Ah, qué interesante, Javier. Quizás hicieron el proceso previamente para tenerlo en la base de datos, en su banco de elegibles. Y se dio la situación hasta posteriormente, le vieron potencial, por eso hicieron esa prueba. Qué excelente. Verónica dice, eso queda registrado en sus expedientes. No quería decirlo. Eso, Verónica, se me hace que usted tiene mucho que decir. Si quiere, si no, no la vamos a comprometer. No le escuché, Verónica. Ay, ¿ahora sí me escucha? Más o menos entrecortado. Sí, es que yo creo que sí es mi teléfono. Ahí está, ahorita sí lo escuché bien. Si se lo acerca, sí la escuchamos. Ah, ok. Sí, yo lo que en mi empresa, que me actualmente, sí veo todos los expedientes de trabajadores de nuevo ingreso y los que ya se encuentran y así todos todo queda registrado en el expediente. Entonces, por ejemplo, el expediente de fulanito, voy a buscarlo y justamente ahí tengo donde vive, Dios de su destino, si hay algún familiar cercano también. Ahora, con respecto a lo que son las referencias, que nosotros hagamos las investigaciones, si anteriormente preguntamos a los jefes, preguntamos a si tienen los y también les llamamos a ellos. Qué interesante. Y todo queda registrado en el expediente de la persona. Sí, todo queda registrado en el expediente físico y digital. Qué excelente. Sí, es bastante minucioso sus procesos de selección, pero evidentemente le dan buenos resultados, ¿verdad, Verónica? Gracias por compartirnoslo. De nada, licenciada. Pedro dice, si tengo tatuajes, si los podía mostrar en el momento sin importar el lugar donde estuviera el tatuaje. Híjole, antes eso se tomaba muy en consideración, ahora casi no. O sea, me refiero a que antes era casi para una persona que tuviera un tatuaje, digo hace unos 10 años, para una persona que tuviera un tatuaje era como suicidio laboral, no podía encontrar un trabajo, era difícil, muy difícil. Sin embargo, hemos cambiado. Eso sí es un ejemplo de que nos hemos convertido en una sociedad bastante inclusiva. Por supuesto, también apareció el tema del tatuaje artístico, ¿verdad? Entonces, ahora es diferente. Miramos diferente a una persona que tiene tatuajes. Verónica dice, sí, por parte de nosotros en las referencias que colocan llamamos a familiares. Si tuvieron jefes anteriores, pedimos más referencias para hacerlo, para hablar con los compañeros, en lo que nos estaba contando. Excelente. Es parte de hacer un proceso minucioso. Ana Elizabeth.
Con relación al tema, les comento que a mi hija la seleccionaron para optar a una plaza en el Banco de Guatemala. ¡Qué excelente! ¡Felicidades! Y el proceso llevó 2 años. Sí, me imagino que sí. La investigaron de arriba abajo, tanto a ella como a toda la familia, sí, al extremo que ellos lograron encontrar al papá de quien no sabíamos nada desde hace 10 años. Qué positivo, ¿verdad? Qué excelente, es una buena anécdota. Qué excelente, pero sí, definitivamente las instituciones bancarias o el sector financiero es mucho más cuidadoso con la selección de personal. Pero el Banco de Guatemala, pues imagínense, de ahí sale la política monetaria y crediticia que va a regir a todo el país cada ejercicio fiscal. Estamos hablando de palabras mayores, aparte del hecho que en muchas organizaciones, no sé en cuáles, solo he sabido de 2, una es una institución financiera privada y otra es una con capital del Estado. Supe de 2 situaciones en las que se formaron bandas de estafadores dentro, y obviamente eran personas de adentro. Entonces justamente y las autoridades no actuaron de manera inmediata. Pues, había una persona fue la que dio indicios, la que se dio color, diríamos en buen chapín, la que se evidenció, y las autoridades no actuaron de manera inmediata, sino pues permitieron que pasara unos meses para determinar quiénes más actuaban con ellos, y fue alrededor de 4 o 5 meses que duró la investigación interna y fue muy discreta, y al final pues cayó la banda. Pero justamente uno no se espera que a uno lo estafen dentro de esa misma institución donde uno ha depositado su confianza, y que resulta que las estafas vienen de adentro. Bueno, el punto es que justamente por ese tipo de cuestiones el sector financiero es bastante cuidadoso con quienes permiten ingresar. Y Javier dice, hay algo que hacen y es revisar en Infornet. No sé si es algo legal o no, pero esto sí que perjudica, y ahora lo que revisan, y siento que es exagerado, es que o solicitan los usuarios de redes sociales, así como dice usted, mucho cuidado con lo que publican o con sus reacciones en las redes sociales. Sí, definitivamente, mucho cuidado con lo que publicamos en las redes sociales. A ellos aún les permiten los tatuajes. A ellos aún no, en el Banco de Guatemala aún no les permiten los tatuajes. Esa debe ser una política establecida en algún acuerdo interno de ellos. Y Verónica dice, también con los documentos de estudios llamamos a los centros educativos cuando son cartas, por si son recién graduados y cuentan con cartas de colegio. Si llevan el título, lo ingresamos en la base para saber si pertenece o no a la persona, claro. En mi caso detecté uno que era falso y pues se le tuvo que finalizar su proceso ahí porque mintió, claro. Eso si la gente está dispuesta a mentir en situaciones así, pues definitivamente dentro de la organización va a estar dispuesta a muchas cosas. En relación a lo que dice Javier, sí se hace búsqueda de información de cómo está su nivel de endeudamiento. Esto mayormente para los que van a las agencias porque pueden robar. Una persona que tiene mucha necesidad pues puede actuar la necesidad lo puede orillar a actuar de formas ilegales. Claro, para evitar el riesgo, por supuesto, eso es totalmente válido. Muy bien, excelente, jóvenes. Me parece genial que entonces se evalúan y solo confirma el jefe los acepta. Que los jefes se hagan responsables de esa situación, me imagino. Y está bien, para no dejarlos totalmente fuera o sí, claro, deben haber algunas personas con cierto potencial que tomaron malas decisiones y se endeudaron, pero tienen el potencial de crecer o de ser buen elemento en los equipos de trabajo. Gracias, Verónica, muy bien, excelente, gracias a todos. Excelente, entonces
Entonces vemos que los procesos de reclutamiento y selección en las organizaciones pueden variar. Cada una tiene sus elementos, tiene sus pros, sus contras, y es bastante, o nos generan bastante conocimiento. No porque funcionó un proceso en una organización va a funcionar en todas. Cada una tendrá sus políticas y cada una tendrá sus lineamientos y establecerá su propio proceso ideal según el tipo de organización de la que estamos hablando. Bien. Bueno, entonces el tema lo damos por concluido. Como les decía, la licenciada Gaby ya nos puso todos los temas en Classroom, entonces ya tenemos todos los elementos para estudiar. El examen se va a hacer el día lunes 20, por lo que el lunes 20, 21, 22, 25, 20. Por lo que el día jueves vamos a destinarlo para hacer repaso. Revisen qué tienen, en qué tienen dudas, si hay algún tema en el que necesitan o quieren que profundicemos, y si no lo hay, entonces continuamos con el próximo tema que ya viene para el final. Si ustedes se dan cuenta, ya podríamos decir que estamos terminando semestre. Una vez pasa el segundo examen parcial y todo el tiempo se va como agua entre las manos. Como ustedes tenemos esta semana de clases son los jueves, y el próximo lunes tenemos ya el parcial. Las siguientes semanas o esta semana entonces son tiempos como irregulares, así que ahorita tenemos como 2 o 3 clases nada más de marzo, y después se van a vacaciones, y cuando regresemos en abril ya serán contaditas también las clases, unas 5 clases, y se acabó. Siento que apenas son los primeros parciales. Sí, este semestre va volando también. Yo siento que acaban de ser los primeros parciales, prácticamente un mes de que porque fueron los primeros, o el primer parcial, el de Año 4 fue el 13 de febrero, entonces tenemos un mes de haber llevado ese parcial. Y entonces se va volando, así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo máximo posible, de temas que nos hacen falta ver con ustedes, por si para los que llevan su control en el programa. Vamos a ver Assessment Center, orientación de personas, entrenamiento, evaluación del desempeño. Esos son los temas que nos hacen falta ver. Bueno, en el orden va a ser orientación de personas, Assessment Center, entrenamiento y evaluación del desempeño. Así que el día jueves lo tenemos destinado para hacer repaso si fuera necesario. Si no es necesario, entonces continuamos con el próximo tema. Y lo que quiero preguntar ahora es cómo van con la organización de la conferencia. ¿Ya platicaron? Coordinadores, ¿ya platicaron entre sí? ¿Ya platicaron con los jóvenes del otro salón? ¿Cuál conferencia? Sí, licenciada, sí, todavía no nos hemos puesto de acuerdo, pero yo de hecho ahorita antes de que usted lo mencionara, estaba pensando en eso, y que íbamos en grupo de coordinadores a proponer que nos reuniéramos de hoy a mañana, ¿verdad? Unos 15 minutos para resolver el tema. Sí. Bueno, recuerden que tienen todo el mes de marzo. Fíjense que no tenemos alineado. ¿Y qué necesitan para hacer eso? Es decir, ¿en qué los podemos apoyar nosotros? Chicos, ¿los demás coordinadores están ahí? Sí, Leguita. Bueno, no vi el mensaje de la compañera. Bueno, las propuestas que teníamos las tiene la licenciada
Gabriela. Entonces, vamos a proponer ahí un día, si hoy o mañana, cuando la LICDA, Gabriela puede pues estar ahí con nosotros, ¿verdad, licenciada? No, no. Liga Davi no se va a involucrar en la organización. Solo trasladar las propuestas. Sí, solo para darnos a los que propusimos entre todos, ¿verdad? De los grupos. Solo para darnos o que nos envíe el documento y nosotros ya, entonces ya evaluamos, ¿verdad, licenciada? Tanto el expositor como el tema. Sí, ok, me parece. Chicos, miren, es probable, lo estamos organizando solamente entre los dos salones por una cuestión de tiempo, pero es altamente probable que se unan otros salones. De ser así, me gustaría que ustedes ya tuvieran por lo menos identificadas 2 o 3 propuestas que a ustedes les llame la atención, que les guste el nombre y estén de acuerdo con los precios. Y verificar si esas propuestas tienen la disponibilidad de darles la conferencia en los días y en las fechas, en las horas y fechas que ustedes establezcan. Que tengan algo seguro y concreto para poderlo discutir con otros salones. De acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo con otros salones, pues no, solo con ustedes y ya, no hay problema. Entonces les vamos a dar déjenme ver cómo está en esas propuestas. Qué interesante. Ok. Y tengo mis dudas acerca de esto, pero entonces, ¿quiénes son los coordinadores del grupo? De los grupos, levanten la mano, por favor. Verónica, Elmer, Andrea, Paula, José, Gaby. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, solo 6 grupos tenemos aquí, me falta alguien. Nadie más, solo 6. Interesante. Interesante. Y esta tarea era individual y solo hay... Ok, está bien.
Bien, ¿quién de los presentes, de los coordinadores que me levantaron la manita? Por favor, necesito a un voluntario para darle acceso a esa carpeta, a donde están las propuestas. Licenciada, perdón, son 8 grupos en este salón, no sé por qué solo se pronunciaron 6, pero son 8 grupos y si era una propuesta por grupo. Ah, era una propuesta por grupo. Era una propuesta por grupo y son 8 grupos en este salón. Ah, está bien, gracias Lida Gaby, muy amable. Entonces, jóvenes, de los 8 coordinadores presentes, ¿y quiénes son los que faltan, jóvenes? Si no está el coordinador, levanten su manita, por favor. Alguien que represente su grupo y que levante su mano. Andrea, ¿de qué grupo es? Díganme de qué grupo son. Andrea, Paula, José, Bernabé y Elmer y Verónica. Yo soy coordinadora del grupo número 7. 7, muy bien. Buenas noches, licenciada, grupo 6. Grupo 6. Buenas noches, licenciada del grupo 5. 5. Coordinadora del grupo 5. Buenas noches, Lic. Yo soy coordinador del grupo número 4. 4, 5, 6, 7. 1, licenciada, grupo 1. 2 y 3. Nos faltan 2 y 3. No, licenciada, yo soy coordinadora del grupo 3. Ah, del grupo 3 no la escuché, Verónica, perdón. Entonces nos falta el 2 y el 8. ¿Algún representante del 2 y el 8? Del 12 Samuel, pero Samuel creo que no ha estado presente porque tiene algunos inconvenientes personales. Me escribió, a menos que alguien del 2, quien lo estaba representando en su ausencia, era esta niña María Rosalina Puperpac. No sé si está presente. Leslie, ¿de qué grupo es? Soy del grupo 8. Del grupo 8, gracias. ¿Y Edson, de qué grupo es? Del grupo 8, muy bien, estamos ahí, grupo 8, y aquí está Rosalina del grupo 2. Bueno, están todos presentes. Bueno, de los presentes y representantes de grupos jóvenes, necesito a una persona voluntaria para que descargue de la carpeta que le voy a dar acceso las propuestas y sean analizadas. Tal como segundo la propuesta de Elmer, hagan tiempo para reunirse entre hoy y mañana, unos 10, 15 minutos. Si trabajan bien, no tiene por qué ser una reunión muy larga. Y cuando me refiero a que trabajan bien, es que vean las propuestas que hay previamente, establezcan una postura de negociación y que la reunión solo sea para conocerse, para presentarse y para establecer cuál es la postura, voten y se acabó. Definan responsabilidades y se acabó. No tiene por qué ser una reunión muy larga de 2, 3 horas y van a haber pocas personas. Entonces, es una buena idea que se reúnan lo antes posible, hoy o mañana, unos 10, 15 minutos. ¿Y a quién de ustedes le puedo dar acceso a la carpeta o no le doy acceso a la carpeta? Y ustedes verifican por otras vías y les dan cuenta a sus compañeros de cuál es la decisión que tomaron. Si gusta, licenciada, me anoto ahí como voluntario, Linda. Gracias, Elmer, muy amable. ¿Puede colocarme su correo Gmail aquí, en el chat? Correcto. Por favor. Correcto, Linda. Listo, licenciada. Ahorita le programo el acceso. Conferencia de reclutamiento y selección.
Elmer, verifique si ya tiene acceso, por favor. Ahorita, Lita. Sí, licenciada, ya tengo acceso. Bueno, está bien. Gracias. Acabo de pensar, necesito otro voluntario para darle acceso, por favor, jóvenes, para que no se les recargue el trabajo a Elmer o que se puedan repartir responsabilidades de manera más sencilla. ¿Alguien más? Javier, ¿sería tan amable ponerme su correo aquí? Su correo, Javier. Gracias. Bueno, y si es posible, entonces reunirse en el día de hoy o mañana con los demás coordinadores los otros coordinadores del segundo salón. ¿Ya tienen contacto con ellos? Ya le compartí el correo. Gracias, Javier. Ahorita le... Bueno, ahí está, Javier. Por favor, verifique si tiene acceso y si no, me dice para ver. Va, ahorita reviso. Gracias. Bueno, entonces, ya tienen contacto con los coordinadores del otro salón, jóvenes. Están ambos salones en el mismo grupo, licenciada, los coordinadores. Ah, excelente, Ligda, Gaby. Sí, tienen comunicación ambos. Ah, bueno, entonces ahí no hay excusa, jóvenes. Ahí pueden ustedes convocar a la reunión para poderse coordinar. Sería genial que se pudieran coordinar previo a que inician los exámenes parciales para que eso no entorpezca con su programación y su desempeño en los exámenes parciales. ¿Qué otra cosa tenía para comunicarles? Ok, bueno, entonces de esa conferencia solamente, por favor, verifiquen que el tema es libre, pero que se circunscriba al tema de reclutamiento y selección de preferencia. De lo contrario, también puede, o siempre en la misma línea, si ustedes tienen en mente algún otro tema que les interese conocer, pero que se circunscriba al ámbito de recursos humanos, también lo pueden proponer. Y por favor, definan de una vez con las propuestas concretas o la selección que vayan a hacer de una vez, definan si la empresa que van a contratar o el conferencista que van a contratar tiene la disponibilidad en el horario y la fecha que ustedes requieren y que se pongan de acuerdo. Es decir, una fecha y un horario que les convenga. Solamente eso. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta o aporte en relación a los temas que hemos hablado? El día jueves va a haber repaso acerca de los temas que vienen en el examen el lunes.
Si no es necesario el repaso, y ustedes me dirán si no es necesario el repaso, si no hay preguntas o petición de repaso de algún tema en particular, entonces continuamos con el siguiente tema. Bueno, entonces chicos, un gusto poder verlos hoy y podemos dejar la clase hasta aquí el día de hoy. Que tengan una muy feliz noche, se cuidan mucho y organícense por favor con relación a la conferencia que se debe de programar. Muchas gracias, Lick. Sí, tengo acceso, ya verifiqué. Gracias. Excelente. Muchas licenciadas. Feliz noche. Feliz noche, licenciadas. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.